El curso, se recuerdan, ¿verdad?, de Ciencias Naturales para segundo básico. Lo que estábamos viendo, y esto nos sirve para el parcial, ¿verdad? Les voy a decir qué contenidos entran. Sería desde acá. Clasificación, esto no, clasificación de los seres vivos. Eso, la definición de taxonomía, el padre de la taxonomía, que es Carlos Linneo, esos dos datos entran. La línea del tiempo podría ser. Esto es importante. El sistema binomial de clasificación. Los taxones o grupos taxonómicos desde dominio hasta especie. Eso entra. Usted tiene que conocer este orden. Yo, por ejemplo, le puedo colocar dominio Eukarya, género Felis, orden carnívoro, en desorden. Y le digo, bueno, ordene estos datos del gato común. Entonces usted ya tiene que saber que primero va dominio, reino, filo si es animal, división si es una planta, clase, orden, familia, género y especie. Este orden hay que conocerlo. Ahí está, ya vino una compañera más. Bueno, entonces eso podría ser una consulta. Luego, pues, esto es lo mismo. Los nombres científicos, ya sabemos que vamos a hablar de género y especie, recordar los reinos de la naturaleza y cómo se escriben los nombres científicos, la nomenclatura binomial de Carlos Linneo. Entonces, género con inicial mayúscula, especie con minúscula, todo en cursiva, y si es a mano, pues subrayado. Entonces, eso se los voy a preguntar también. Aquí hay otro ejemplo. Esta actividad de reforzamiento, que creo que fue nuestra primera, todo se va a entregar junto al finalizar el bimestre, todas las actividades de reforzamiento en un solo documento de PDF. O sea que usted a esta tarea que ya realizó, le toma fotos, lo pone en un archivo de Word con su nombre y el título, actividad de reforzamiento número 1, y cuando yo vuelva, sería de ahí, la siguiente tarea de reforzamiento que les dejé, que fue, ahorita vamos a llegar, esta sería la número 2. Entonces ya tiene 2 actividades que agregar a ese su documento de Word para que al finalizar la unidad con todas las actividades de reforzamiento en ese documento lo guarde como PDF y lo suba a la plataforma. Eso vale 10 puntos. O sea que si hacemos 10 actividades de reforzamiento, pues cada una vale 1 punto. Si solo hacemos 5, cada una vale 2 puntos. Aparte son los trabajos de unidad que ya les van a hacer llegar su consolidado de tareas. Entonces, regresando a lo del contenido, para que sepan que viene en el parcial. Los reinos de la naturaleza, ¿verdad? Que son 3 dominios, el bacteria, arcae y eucaria. Estos dos pues pertenecen al reino Monera y también son llamados dominio protista. Procariota, perdón, dominio procariota, no me cuadraba el nombre. Entonces, luego entramos al dominio eucaria, que tiene sus propios reinos. Ahí sí van protistas, hongos, plantas, animales. Entonces, nosotros ya vimos al reino Monera, que es el de las bacterias y las cianobacterias, que pertenecen al dominio procariota o bacteria y arcae. Empezamos ya con el reino eucariota y vimos el dominio eucariota y ya vimos el reino protista. Eso hasta ahí nos quedamos la semana pasada. Recordamos la diferencia entre estas dos células, hablamos del reino Monera, hablamos del reino protista con todo esto, y esto fue lo último que vimos, ¿verdad? Entonces, paramecios, amebas y euglenas. Eso fue lo último que vimos del reino protista. Tenían esta tarea, tenían que escribir las características del reino Monera y del reino protista, por ejemplo. Entonces voy a preguntar y usted me responde haciendo uso de su tarea, que espero que sí la hayan hecho. El reino Monera, ¿a qué dominio pertenece?
En eucaria. Eucaria, el reino Monera. A ver, alguien que esté en acuerdo o desacuerdo. Yo aquí escribí que ¿Ariota? tiene 3 dominios. 3 dominios, el reino Monera. ¿Y cuáles son? Eucaria, Achay y Bacteria. Muy bien, nos quedamos con los primeros dos, bueno, los últimos dos, que sería el Bacteria y el Archaea, que se escribe Archaea, ¿verdad? O dominio procariota. Todas las bacterias del reino Monera no hay que tengan células eucariotas, entonces solo esos dos, ya sea Bacteria y Archaea o procariota, por favor. ¿Quién iba a preguntar algo? Ahí está, para que todos tengamos lo mismo. Ahora del reino protista, ¿a qué dominio pertenece? Eucariotas. Ahí sí vamos al dominio eucariota. Muy bien. Ahora, características generales del reino Monera, pues usted tenía que escribir, ¿verdad? Que no tenían núcleo definido, que son organismos que sobreviven a temperaturas extremas, ambientes extremos, etcétera, etcétera. Reino protista, que algunos tienen características animales y otros tienen características de vegetales, de plantas, y todos son unicelulares. Eso sí comparten en los dos, que son unicelulares. Ahora, tipos de organismos que lo integran. ¿Qué escribieron en reino Monera? O sea, ¿qué organismos son del reino Monera? Las eubacterias, las arqueobacterias y las cianobacterias. Bien, arqueobacterias y cianobacterias, eubacterias. Dejemos en tela de juicio esto último. Muy bien, y en general, pues todo lo que hablamos de bacterias. Bueno. ¿Qué organismos pertenecen a el reino protista? Fungi, animalía, plantae. No, esos son 3 reinos de la naturaleza y no son parte del reino protista. Esos serían como los siguientes 3 que vamos a hablar. A ver, ¿alguien escribió algo diferente? ¿Qué organismos están en el reino protista? ¿Contiene organismos eucariantes? Bueno, eso sí, significa que tienen el tipo de célula eucariota. A ver, algo más. ¿Se recuerdan cómo se llamaban los que tienen características animales? Eso estaba aquí en las diapositivas. Acá. Los protistas se dividen en protozoos, que son los que tienen características de animales, y en algas. Entonces, acá tendrían que haber escrito a los protozoos. Ahí pudo haber escrito amebas, paramecios, todos los que encontrara. Y algas verdes. Ahí entra la euglena, todos esos, ¿no? Entonces, esto tendría que haber escrito más o menos algo así, si no en el parcial nos va a ir gris. Entonces, no, tratemos de corregir. Eso es lo bueno de ver las tareas antes, podemos corregir. Esto era lo que quería. Muy bien. ¿Qué tipos de células poseen las bacterias del reino Monera? ¿Procariotas? ¿Ah? ¿Y qué tipo de bacterias, qué tipo de células poseen los del reino protista? ¿Unicelulares? Son unicelulares, o sea que tienen una sola célula, pero ¿qué tipo de célula es esa? Eucariota. Muy bien, son eucariotas. Y bueno, y en la ilustración usted tenía que pegar aquí unas bacterias y de este lado pues unos ahí entraron varios compañeros, qué alegre.
Bien, y aquí pues algunos del reino protista que podía escoger entre las amebas, los paramecios, la eulena y todos los que hay. Bueno, entonces así tiene que estar hecho este cuadro y se va al mismo documento donde va a guardar todas sus tareas y me las va a subir juntas en la fecha que voy a indicar en la plataforma. Eso no quiere decir que no las haga y las guarde, porque imagínese, hacemos 15 y usted un día antes no ha hecho nada, sí suena mucho trabajo. No, vamos ordenados, semana a semana. Bueno, entonces entramos al siguiente reino de que es del que vamos a hablar y estamos en el dominio eucaria, seguimos hablando de células eucariotas y entramos al reino fungi, al reino de los hongos. Aquí ya no solo vamos a hablar de unicelulares, sino también de pluricelulares. Los hongos tienen esa variedad, desde hongos unicelulares como los que nos dan las tiñas, que son esas manchas que aparecen en la piel, o el pie de atleta, por ejemplo, o las levaduras que ayudan en la fermentación del pan y hacen que se esponje, o también pues todos los pluricelulares que estamos acostumbrados a encontrarnos por ahí en bosques húmedos, el moho del pan, ¿verdad? Que dejamos guardado en un lugar oscuro, se nos olvida y cuando encontramos ese pan pues ya tiene moho, entonces ahí estamos hablando de hongos. La mayoría de los hongos, o sea, de los del reino fungi, son multicelulares. La gran mayoría, pues los podemos ver como estos que están aquí en medio de un bosque, ¿verdad? Aunque hay unicelulares. El mayor ejemplo son las levaduras, pero existen muchos tipos de hongos unicelulares que dan diferentes enfermedades. Por ejemplo, eso de que le sale una manchita oscura o una mancha blanca, la piel se le pone reseca, el hongo que causa que las uñas se vuelvan gruesas y se empiecen a encarnar, esos son hongos unicelulares y patógenos porque nos causan enfermedades. En general, aquí es donde la mayoría ve esto y dice es una planta, pero los hongos no son plantas, por eso están en un reino aparte. Los hongos son organismos desintegradores, o sea, ellos se encargan de desintegrar la materia orgánica y actúan como agentes de limpieza de la naturaleza. Ellos segregan enzimas que digieren la materia orgánica. Las enzimas son como lo que usa el estómago para degradar la comida, para deshacerla. Entonces ellos digieren la materia orgánica, o sea, plantas, hojas secas, fuera de su cuerpo, todo lo de su ambiente, lo degradan para absorber las sustancias ya transformadas en nutrientes. Entonces aquí póngale ojo a eso. Los hongos no realizan fotosíntesis, no tienen los tejidos para eso, no pueden hacerla. Entonces lo que hacen es degradar la materia orgánica a su alrededor, las hojas secas, el pasto, alguna planta, un animalito que se murió. Entonces ellos degradan eso con sus enzimas y absorben los nutrientes de la materia orgánica. No los pueden generar como las plantas que hacen fotosíntesis. Entonces, por eso los hongos no son plantas, aunque parezcan plantas. Entonces, ellos no realizan la fotosíntesis y no tienen tejidos suficientes para llegar a ser plantas. Entonces, los hongos como parasitan, pero tampoco llegan a ser animales porque no tienen tejidos animales y entonces se quedan en un reino aparte y se clasifican como hongos en el reino fungi. Me avisan si están copiando algo de acá para no cambiar diapositiva. Ya, Miss. ¿Ya? ¿Todos? Bueno, Sí, Miss. aquí vamos entonces a ver esa clasificación, porque existen hongos unicelulares y existen hongos pluricelulares. Aclaro de una vez, las levaduras no son los únicos hongos unicelulares, son una especie representativa, pero no son las únicas. Hay una infinidad de tipos, pero se haría muy larga la clase y nosotros no estamos en una
biología muy avanzada, sino que es clase de ciencias naturales. Entonces vamos entrando con calma. Ya en diversificado verá bastantes cosas de estos reinos. Ahorita pues vamos viendo lo básico. A ver, hongos unicelulares. ¿Cuántas células los forman? A ver, si son unicelulares, ¿cuántas células tiene cada hongo? Una nada más. Entonces, estos hongos de una sola célula son microscópicos. No los vemos a simple vista. Tenemos que usar un instrumento de laboratorio. A ver, ¿qué instrumento utilizamos para poderlas ver? Microscopio. El microscopio, excelente. Gracias a Robert Hooke conocemos las células. Pero entonces, las levaduras son microscópicas de forma ovalada, como las ven acá. A veces hay personas que tienen problemas estomacales y al hacerse un examen de laboratorio resulta que era por levaduras. Entonces, a veces también se fermentan adentro de nuestro cuerpo y pueden causarnos algo de malestar. Pero por lo general no nos causan daño. Estas levaduras descomponen las sustancias orgánicas complejas en otras más simples mediante el proceso de fermentación. Ellas fermentan la materia orgánica para poder absorber nutrientes. Son microscópicas, es solo un ejemplo de todos los hongos unicelulares que hay. Hay muchos complejos que nos causan enfermedades en la piel más que todo. Por ejemplo, si usted se baña y no se seca bien con su toalla en medio de los dedos de los pies, imagínense, guarda la humedad, luego se pone el calcetín o la calceta y al zapato. Hay humedad y está en un ambiente oscuro, los hongos son felices para reproducirse. Entonces, para evitar el pie de atleta, usted tiene que secarse bien luego de bañarse. Ese hongo que causa esa enfermedad del pie de atleta, que causa muy mal olor y todo eso, es unicelular. Es uno de los muchos tipos que hay. Bueno, la clasificación más grande o donde hay más diversidad es en los hongos pluricelulares. Y cuando hablamos de hongos, los relacionamos más con estos, que son así tipo sombrerito, con levaduras, ¿verdad? Y estas puede ser que ni siquiera las conocieran antes. Entonces son más comunes hablar de hongos e imaginarnos estos, los de que parecen sombrillita. Entonces, los hongos pluricelulares no forman tejidos como las plantas, solo filamentos microscópicos, como que estuvieran hechos de hilos, denominados hifas. Entonces, los hongos no tienen tejidos como las plantas, pero están hechos de hifas, que son pequeñas estructuras filamentosas como esto que ven acá, estas como hebras que ven ahí. Entonces, los hongos no tienen el mismo tipo de tejido que las plantas. Estas hifas se reúnen en una maraña de fibras llamada micelio, ya de tamaño macroscópico. Entonces, lo que vemos acá es el micelio, esa estructura que le da forma a los hongos. Los mohos, o sea, de pluricelulares encontramos de dos tipos. Los mohos, como el que ven acá en estas dos rodajas de pan, y los hongos que forman setas. Las setas son esos que vemos de sombrerito. El hongo de los más caros que venden en Guatemala sería, por ejemplo, el San Juan, ¿verdad? Son caros, pero son bien ricos, los hongos son bastante ricos. El hongo ostras, no estoy mal, se llama uno que es blanquito, que también incluso lo puede cosechar uno en su casa. Son hongos comestibles, esos pues traen un alto valor nutricional y son pues, bastante deliciosos, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? No todas las especies que forman setas son comestibles. Hay un gran grupo que son altamente tóxicos y venenosos para los seres vivos, entonces hay que tener cuidado también. Si usted encuentra unos hongos en el bosque y no sabe diferenciar los que se comen de los que son venenosos, mejor ni los toque porque sí se puede intoxicar. Entonces veamos, los mohos. Yo creo que este lo han visto en el pan y en la naranja. Nunca han guardado una naranja por mucho tiempo y le empieza a salir como cabal de este mismo color, esa como telita o polvito verdoso a la naranja.
ya sea en la naranja o en el pan, eso es moho. El moho es un tipo de hongo pluricelular. Sus hifas, esos tejidos que parecen hebras, crecen sobre la materia orgánica como restos de pan o fruta y la descomponen. Cuando usted ve a un francés y en la parte de abajo tiene puntitos negros, lo que está viendo es moho, ya no se lo coma. Esto no es beneficioso para el cuerpo. A veces hacemos nuestro pan, nos lo comemos y llega nuestra mamá y dice, ese pan ya no sirve, miren, está lleno de moho. Y usted ya se comió 3 franceses con frijol. Entonces hay que tener cuidado, revísenlo siempre. Más porque antes estaba la costumbre, ¿verdad?, de que iban a traer el pan en un canasto con una servilleta de tela. Ahora usted no me dejará mentir, uno va a traer el pan y ¿qué nos dan? ¿En qué nos dan el pan? En bolsa. En bolsa. ¿Y de qué color es la mayoría de bolsas que nos dan con el pan? Transparente. Con ustedes sí dan transparentes. Aquí por mi casa solo en bolsa negra. Y miren, el problema de la bolsa es que guarda la humedad y más si es una bolsa negra, crea un ambiente oscuro perfecto para que viva feliz ahí en el pan. Entonces hay que tener cuidado. Lo ideal sería ir, y también lo más ecológico, sería ir con su canasto y una servilleta de tela para recibir el pan. Pero la mayoría no anda pensando en canasto, ya ni para las tortillas. Ahí sale uno como si nada, solo con el dinero, ¿va? Deme tanto, y ahí va en la bolsa de plástico. Hay que volver a costumbres que son más saludables y ecológicas también. Lleve su canasto con su servilleta para las tortillas y para el pan también. Así evitamos el moho. Y finalmente, los que forman setas, que son estos que se ven bastante llamativos, pero no todos son comestibles, ellos descomponen la hojarasca de los bosques en otoño o primavera, más que todo en estaciones donde hay humedad. Los vemos pegados al suelo, a esa materia orgánica, pero si usted levanta un hongo, estos no tienen raíz como las plantas, apenas unos filamentos los mantienen sujetos a la materia orgánica, a la hojarasca, por ejemplo. Entonces, estos son los 3 tipos los 2 tipos de hongos, unicelulares y pluricelulares. Unicelulares hay más tipos que las levaduras y estos pues se dividen en estas grandes divisiones. Hablar de hongos sería pasarnos todo el día en eso, pero nos vamos a ir con estos datos generales. No sé si alguien está copiando o podemos cambiar de diapositiva. Cambiar, Miss. Sí, Muy estoy bien. copiando. Va, tienes 2 segundos. 1, dale. Esto leo aquí un mensaje de dirección. Muy bien. Entonces, por ejemplo, para los hongos unicelulares, yo creo que han escuchado productos bastante famosos como Uñezca, que lo anuncian en la televisión, o Canesten, ¿verdad? Para los pies. Estos son productos antimicóticos, es decir, contra hongos, y nos ayudan con esas infecciones que se dan en la piel. Entonces, si usted quiere evitar los hongos en la piel, ¿verdad? Siempre después de bañarse, séquese bien, aplíquese talco si quiere, ¿verdad? Antes de ponerse los calcetines o las calcetas y los zapatos, porque les encanta la humedad y la oscuridad para desarrollarse. Entonces tenemos que evitar esos dos, ¿verdad? Humedad y recuérdense que los pies casi siempre están encerrados en los zapatos, entonces ya tienen el ambiente oscuro. Si usted le deja humedad, es todo lo que necesitan los hongos para crecer. Muy bien, entonces, características generales de los hongos. Algunas que vamos a ver. Todos los hongos, no importa si son los que nos infectan la piel o los que crecen en algún lugar, ¿verdad? Incluso en el mar podemos encontrarlos. O, bueno, este no es del mar, perdonen. Este es un líquen. Ahorita vamos a hablar de ellos. Los hongos son eucariotas, o sea que tienen células de tipo eucariota con su núcleo bien definido. No poseen tejidos ni órganos. Entonces, los hongos son bastante especiales. Se les llama talofitas porque hay poca diferenciación y división del trabajo. O sea,
todo el hongo hace lo mismo. Toda su estructura hace lo mismo, que es degradar materia orgánica para absorber nutrientes. No es como las plantas, que tiene un tejido para que la raíz para absorber, el tallo para sostener la planta, las hojas para recibir el oxígeno, la luz del sol, y la flor y el fruto, que tienen funciones distintas. No, el hongo no tiene diferenciación, hace todas las células del hongo hacen lo mismo. Mantenerlo con vida, pues absorbiendo nutrientes. Son heterótrofos. Ahí está la gran diferencia de los hongos con las plantas. No pueden hacer su propio alimento, no realizan fotosíntesis. Entonces estos se alimentan de la materia orgánica, se pegan ahí al arbolito y empiezan a absorber sus nutrientes. Están sobre las hojas y absorben sus nutrientes. Se pegan a su piel, lo enferman y absorben sus nutrientes. Entonces hay que tener cuidado con estas infecciones, estas manchas que aparecen. Si son resecas, son causadas por hongos. ¿Cómo pueden ser entonces los hongos? Bueno, vamos a darle a aceptar acá a una persona. Ahí estamos. ¿Cómo pueden ser los hongos entonces? Primero pueden ser parásitos. Hay hongos que son parásitos como la tiña. La tiña son todos los hongos que causan estas manchas en su piel. Entonces, tiña pedis se llama el que causa el pie de atleta. Entonces, hay hongos que son parásitos. Muchos son unicelulares para poder parasitar así la piel del ser humano. Hay otro como cornezuelo de centeno, que es otro que parasita, por ejemplo, los cultivos de trigo y ya no se puede consumir porque está infectado por parásitos, por hongos. Tenemos también hongos que son saprofíticos, que estos se alimentan de la materia orgánica. Todos los mohos y las setas que vemos en el bosque. Entonces todos estos son saprofíticos, se alimentan de materia orgánica, de las hojas secas del bosque, las degradan, ellos son los que se encargan de limpiar estos espacios. Y también hay hongos que son simbióticos. Los simbióticos forman algunas relaciones como de amistad, digámoslo así, con otros tipos de seres vivos. Y aquí entran los líquenes. Los líquenes son como estas costritas de color que podemos ver en la corteza de algunos árboles, incluso en rocas. Si usted ha visto en alguna roca que se manchan como de anaranjado, un como polvito anaranjado, o algunos árboles con estas costras que se forman, esos son líquenes. Los líquenes son una simbiosis, una amistad entre un hongo y una alga microscópica. Entonces se juntan. Y también las micorrizas, que son muy parecidas a los líquenes. Entonces hay 3 tipos de hongos: los parásitos, los saprofíticos y los simbióticos. Bueno, creo que aún están copiando. Por favor, me avisan cuando terminen. Y si hay alguna duda hasta el momento, también podemos resolverla de una vez. ¿Sí? Vamos a ver quién me habló por acá. Están copiando, ¿verdad? Con esto pues terminamos las características del reino fungi. Estas son todos los seres vivos que vamos a encontrar como parte de ese reino. Recordamos que son del dominio eucariota y pues son un poco más complejos que los del reino protista, que son los más simples del dominio eucariota. Entonces acá terminamos con los hongos y nos queda hablar todavía del reino Plantae y el animal, y así lo vamos a dejar para la próxima clase. Entonces me gusta explicar bien cada cosa para que vayamos avanzando y se le queden pues la mayoría de asuntos que hablamos aquí en la clase. Bueno, a ver, solo con una recomendación, con estas manchitas, lo que es la tiña, que puede aparecer en cualquier momento, ¿verdad? Por ejemplo, si a usted le gustaba, ahorita no se puede, pues, pero si iba a las piscinas públicas, ahí es de los lugares donde más se nos tienden a aparecer estas infecciones en la piel.
Si usted le aparece una manchita rojiza, blanca u oscura y ve los bordes como resecos, no se aplique cualquier ungüento, no se aplique una cremita o la GMS que nos tienden a dar, sino es mejor ir al dermatólogo porque nos manda a hacer un examen para determinar qué tipo específico de hongo es y con qué crema se puede quitar. Porque a veces lo único que hacemos con los hongos es desaparecerlos y estos, pues, las infecciones por hongos tardan meses en quitarse. No es solo de aplicarse una semana la crema, ya no se ve, entonces ya me curé, no. Hay que seguírsela aplicando hasta por 3 meses para que realmente el hongo desaparezca, porque tienden a esconderse en capas más profundas de la piel y reaparecen a los pocos meses. Entonces sí hay que atender estas infecciones, lo mejor es ir al dermatólogo. Y si no, pues al menos la pomada que nos recetaron contra los hongos, aplicarla al menos 3 meses para que no se repita la infección. Bueno, yo creo que ya di tiempo para copiar esto. ¿O alguien todavía está copiando? Ya no vi. Muy bien, entonces avanzamos. Ahora, veamos estos microorganismos, porque todos hemos escuchado la palabra microorganismos y sabemos que son los seres unicelulares. Entonces, y aquí para que recordemos que los virus no son seres vivos, porque no tienen organización celular. Entonces, los virus están como aparte. Luego, con organización celular, o sea que sí tienen células, entran los procariotas del dominio procariota, tanto arcae como bacteria, están las bacterias del reino Monera. Luego, con organización celular, en el dominio eucariota, encontramos a los unicelulares, como las algas unicelulares, que son protistas, los protozoos, que son protistas, y las levaduras, que son hongos unicelulares. Luego, en pluricelulares, encontramos a los mohos y a las setas, que son hongos. Entonces, hasta aquí es donde vamos viendo lo que es la vida, ¿verdad? Hasta aquí terminan los microorganismos. Luego, pues ya entran organismos que son fáciles de ver a simple vista y ahí están los hongos que forman setas, ¿verdad? Este honguito creo que todos lo conocen. Pero en la naturaleza hay hongos que no son tan bonitos como esto. Incluso si usted investiga, hay unos hongos que se llaman dedos del diablo, que crecen así como en pequeñas torres de un color horrible entre rojo y negro. Entonces hay hongos que no son tan bonitos como estos, pero siguen siendo hongos, no son plantas. Bueno, entonces terminamos aquí el tema de los hongos y entramos a otro reino del dominio Eucaria, que es el reino Plantae. Creo que de este ya es más conocido. Todos estos organismos, pues podemos decir qué son. Entonces, desde las flores, los frutos, hasta nuestra flor nacional, los helechos, girasoles, todas estas plantas, pues creo que ya son más conocidas para nosotros que los reinos que hemos hablado antes. Entonces, cómo voy a clasificar a un ser vivo y poderlo hacer que esté en el reino Plantae? Pues tiene que ser por fuerza pluricelular. Aquí ya no entran ningún unicelular, no hay plantas microscópicas. Eso serían las algas y son protistas o son del reino Monera. Entonces, todos son pluricelulares. ¿Qué significa pluricelular? A ver si alguien se recuerda. A ver, segundo, yo creo que ahora sí ya estamos todos. Alguien que me quiera decir qué es un organismo pluricelular o de cuántas células estamos hablando, ¿de una o varias? De varias, mis. De varias, muy bien. O sea, tienen muchos hasta, imagínense este enorme árbol, una ceiba, ¿cuántas células tendrá en su organismo? Son billones, igual que nosotros, ¿verdad? Que somos pluricelulares. Pero nosotros no podemos entrar al reino Plantae porque no somos verdes, o sea que no tenemos clorofila y no realizamos la fotosíntesis. Entonces, los animales quedan fuera.
Aquí entran solamente organismos pluricelulares fotosintéticos. A ver, foto viene de luz y sintéticos viene de síntesis. O sea que ellos sintetizan su alimento usando la luz solar. Son los únicos que lo pueden hacer. Todos los del reino Plantae son la base de la vida en el planeta Tierra, porque ellos, imagínense, solo usando minerales de la Tierra, agua y la luz solar, fabrican su alimento y se convierten a su vez en el alimento de otros seres. Son la base de la vida entonces. ¿Qué significa que sean fotosintéticos? Es decir, que utilizan la luz solar como fuente de energía. Esta fuente de energía de la luz solar, por eso si usted encierra una plantita en un cuarto totalmente oscuro, a las semanas ya no va a estar viva porque necesita la luz del sol para poder hacer su alimento y crecer. Entonces, esta fuente de energía, que es el sol, activa el proceso de transformación del CO2, que es dióxido de carbono, que es un desecho. Por ejemplo, nosotros cuando respiramos lo expulsamos dióxido de carbono, que es tóxico para nosotros, pero que las plantas lo utilizan para generar su alimento. Yo creo que todos han escuchado de que si tienen una planta en su casa o están rodeados de árboles, van a tener aire fresco. ¿Será que es verdad o es mentira? ¿Qué opinan ustedes? ¿Las plantas ¿Verdad? nos ayudan? Muy bien. ¿Alguien está de acuerdo o en desacuerdo? Es verdad, Miss. Muy bien. Y ahora vamos a entender por qué. Las plantas, ellas son felices absorbiendo lo que usted expulsa como un desecho, que es el dióxido de carbono. Ellas lo absorben y nos devuelven oxígeno. Entonces, imagínense qué nobleza la de las plantas. Absorben lo que es malo para nosotros y nos devuelven oxígeno que es indispensable para nosotros. Entonces hay que cuidarlas, ¿verdad? No, esto de que talen bosques enteros, no se dan cuenta que están destruyendo los pulmones de la tierra, los que mantienen el oxígeno en nuestra atmósfera. Entonces hay que cuidar a las plantas. Entonces ellas transforman este desecho, el CO2, el dióxido de carbono, el agua, y lo transforman en compuestos que utilizan como nutrientes, es decir, en su alimento. Este proceso se llama fotosíntesis. Entonces, solo los del reino Plantae lo pueden realizar. Y las algas submarinas, que son del reino Plantae, que estamos hablando de algas fotosintéticas pluricelulares, mucho más grandes que las otras que hemos visto en otros reinos, estas también realizan fotosíntesis. Entonces, esas son las condiciones para que un organismo vivo se clasifique parte del reino Plantae. Tiene que ser pluricelular y realizar fotosíntesis. Esas son las dos condiciones. Todos estos que ustedes ven en la ilustración realizan fotosíntesis, son pluricelulares, entonces entran en el reino Plantae. Ese es el pase VIP para este reino, para tener estas dos características. Vamos a aceptar aquí a un compañero. Ahí está. Muy bien, entonces veamos cómo se clasifican las plantas. Miren, cuando ya entramos al reino Plantae y al reino Animalia, hablamos de reinos ya bastante grandes. La diversidad de plantas es increíble, ustedes. Hay miles, millones de especies. Entonces, estos son los reinos más grandes, el Plantae y el Animalia. Entonces, vamos desde el más pequeño en cuanto a microorganismos hasta los más complejos, que sería este y el Animalia. Entonces, la estructura general de la mayoría de las plantas, ¿qué encontramos en estos seres vivos? Pues primero, todas van a tener una raíz. ¿Para qué les sirve la raíz? Pues en primer lugar para anclarse al suelo, ¿verdad? Cuando usted quiere arrancar una flor y la va a mover del lugar, cuesta sacarla porque tienen una raíz que la extienden por la tierra y a veces uno la levanta y van con el terrón entero de tierra. Si usted quiere trasplantar una planta y que siga viviendo, tiene que sacarla con toda la tierra que abarca la raíz para que no se muera. Entonces la raíz la ancla al suelo. A través de la raíz absorben el agua del suelo.
absorben nutrientes que se encuentran también, minerales y sales. Todos los compuestos que la tierra le da a la planta lo absorbe a través de la raíz, ¿verdad? Por eso es que hay que aplicarles abono de vez en cuando, ¿verdad? Abono natural, hay tantos abonos artificiales, pero usted mismo puede hacer su composta o abono natural en su casa y se le aplica aquí en la tierra, ¿verdad? No se le va a aplicar en la flor o en las hojas porque eso lo absorbe por la raíz. Entonces se aplica el abono en la tierra. Bueno, y aquí hay una gran diferencia entre plantas y hongos. Los hongos no tienen tejidos, las plantas sí. Entonces ellas tienen tejidos vasculares. O sea, usted cuando ve el tallo de una flor, adentro tiene pequeños conductos por los que sube el agua y bajan nutrientes. Es como que tuvieran su propio sistema circulatorio. Las plantas también lo tienen. Por eso hay algunas que usted las corta y sale un líquido blanco, porque eso es lo que recorre esos conductos, esos tejidos vasculares. Estos se distribuyen a través del tallo o tallos, ¿verdad? Dependiendo qué tan compleja sea la planta, por donde llegan los nutrientes a cada una de las células de la flor, de la planta, del árbol, de la matita de flores que tengamos. Entonces todas tienen tejidos, bueno, la gran mayoría tiene tejidos vasculares. Y no vamos a entrar en detalles tan profundos de lo que son las plantas, porque eso ya sería tocar la ciencia de la botánica. Y esta es una clase más general. A ver, la palabra estomas. Yo creo que ustedes ya conocían a la planta, ¿verdad? Todos sabemos que tiene flor, tallo, hojas y raíz. Pero ahora vamos a conocer otra estructura que todas las plantas con hojas tienen, que son los estomas. Los estomas son como pequeños agujeritos en la superficie de la hoja que permite el intercambio de gases. O sea que a través de la hoja, de esos pequeños agujeritos llamados estomas, ingresa el dióxido de carbono y sale el oxígeno. Entonces, estos estomas los encontramos en las hojas, son pequeños agujeritos que permiten el intercambio de gases que se da producto de la fotosíntesis, de todo eso que realiza la planta. Y acá el inciso de las plantas tienen un sistema particular para la reproducción. Hay plantas que se reproducen con semillas, tienen flores y fruto. Hay plantas que no tienen flores y se reproducen solo por semillas. Y hay plantas que no tienen ni semillas ni tienen flores. Por ejemplo, a ver, alguno de los que está aquí conectado a la clase, si tiene cola de quetzal en su casa, esas macetas que caen las hojas así para abajo, ¿alguien las ha visto o tiene en su casa? Sí. ¿Ustedes sí? Yo no te he visto, mira. Sí, ¿Las han Miss. visto? has visto? Bien, yo he querido, me muero por tener una de esas macetas en mi casa, pero sinceramente no he tenido ni tiempo de ir a buscar y me da miedo ir al mercado todavía. Hay que tener cuidado todavía. Entonces, pero son muy hermosas, miren que caen así, se ven re lindas. Ahora les pregunto a las que las han visto o las tienen en su casa, ¿alguna vez le han visto una flor? ¿A la cola de quetzal? No tienen. No. Son plantas que se reproducen a través de esporas. Esas no tienen ni semillas, ni tienen flores, se reproducen a través de esporas. Por eso a veces uno tiene su cola de quetzal ahí colgadita, bonita, y al rato cuando ven la tierra alrededor, ya están saliendo ahí pequeñas colas de quetzal. Esos son helechos y se reproducen por esporas. El viento se lleva las esporas, caen sobre tierra fértil y a las semanas ya tenemos nuevos helechos. Entonces, todas las plantas tienen un sistema particular de reproducción que puede ser de esas tres formas, ¿verdad? Las flores, las semillas y las esporas. Creo que por el tiempo hasta aquí nos vamos a quedar y vamos a terminar este tema en la siguiente clase junto con el reino animalia, ¿sí? Entonces, en cuanto a contenido, nos vamos a quedar aquí el día de hoy. Pregunto si ya copiaron de acá o necesitan tiempo. Ya me... Ya mis. Ya, vale. Entonces, miren,
Para el día Ya. Ciencias Naturales nos toca el jueves. Para el día jueves vamos a hablar de esto que es la clasificación de las plantas. Y ahorita nos queda nuestra actividad de reforzamiento número 3, que va a ser un cuadro exactamente igual al que hizo del reino Monera y del reino Protistas, solo que ahora los va a hacer comparando al reino Fungi y al reino Plantae, por favor. Escribe dominio, pues va a ser el mismo, ¿verdad? Ambos son del dominio Eucaria o Eucariota. Características generales de los hongos, características generales de las plantas, tipos de organismos. Aquí sí hay unicelulares y pluricelulares, aquí solo pluricelulares. Células que poseen, pues ambos tienen célula eucariota, y una ilustración de los hongos y una de las plantas. ¿Estamos claros ahí? Sí. Miss, Muy bien. Voy a Sí, detener aquí Sí, la soy yo. grabación de la clase. Aquí terminamos.